Mi papá siempre me llamaba una persona muy vaga. Decía que dormiría durante mi propio funeral si el ataúd fuera lo suficientemente cómodo. Me quedaba dormida en clase, durante la cena o incluso mientras cruzaba la calle. Mi maestra sugirió una visita al hospital, pero mi papá solo se burló. Solo se queda despierta hasta tarde viendo el teléfono, ladraba. Después de eso, me quitó el teléfono y se llevó la cerradura de la puerta de mi habitación. Cada vez que parecía tener sueño, recibía un fuerte regaño en la cara. No quería que me castigara, y no quería hacerlo enojar. Empecé a pellizcarme los brazos con gran fuerza, a lavarme el rostro y a ponerme agua muy fría en los ojos. Pero cuando esa ola de agotamiento golpeaba, nada podía detenerla. El día de los exámenes finales, mi papá era el supervisor de mi salón. Me mordí el labio con mucha fuerza, suplicándome a mí misma que aguantara. Solo por esta vez. Solo mantente despierta. Pero la oscuridad era demasiado pesada. De repente, mi escritorio fue volcado. Me estrellé contra el suelo, con silla y todo. Mi cabeza se golpeó contra el duro extremo de un escritorio, y todo se volvió negro. Mi papá se paró sobre mí, con el rostro torcido por la decepción. Tessa Barrick, ¿te importa tan poco tu futuro que dormirías durante un examen final? Si eres tan perezosa, entonces quédate en el suelo y no te levantes más. Me quedé allí tendida sobre mi examen, mi visión desvaneciéndose a gris. Papá, creo que esta vez, realmente voy a estar dormida por mucho tiempo. Tessa Barrick, ¿cuánto tiempo vas a seguir con este gran engaño? La voz de mi papá resonó en el aula silenciosa como un látigo. El chasquido de sus zapatos de cuero se hizo más fuerte a medida que caminaba hacia mí. Mi rostro estaba presionado contra el frío concreto. Donde mi cabeza había golpeado el escritorio, una herida grave estaba formándose. Señor Barrick, creo que Tessa realmente se desmayó. Susurró un chico cerca de allí. ¿Desmayada? Solo está siendo perezosa. Mi papá me tomó por el abrigo y me levantó de un tirón. Era increíblemente fuerte, y me levantó del suelo con una mano. Mi cabeza colgaba inútilmente y mi mano raspó el suelo, dejando un rastro de polvo detrás. ¿Duermes en clase? ¿Duermes en la cena? ¿Y ahora haces esto durante los exámenes finales? Mi papá siseó las palabras con los dientes apretados. Puede que tú no tengas vergüenza, pero yo soy el decano de estudiantes. Tengo una reputación que mantener. Empezó a arrastrarme hacia la salida. Las puntas de mis zapatos dejaron 2 largos rastros en el polvo del suelo. Señor Barrick, ¿tal vez deberíamos llevarla a la enfermería? La señorita Sterling, una joven maestra, se puso de pie con una mirada de preocupación. No se moleste, señorita Sterling. No deje que la engañe. Mi papá ni siquiera miró hacia atrás mientras se burlaba. Probablemente estuvo despierta hasta las 3 a.m. en algún dispositivo secreto. Todo esto es una actuación, pero su rostro está tan pálido. Algo parece andar mal. La señorita Sterling bajó rápidamente del podio, intentando bloquear su camino. Está fingiendo. Conozco a mi propia hija mejor que nadie. Mi papá abrió de un portazo la puerta del aula. Concéntrense en sus exámenes. Si veo a alguien más mirando a su alrededor, sus exámenes serán anulados. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Mi papá me llevó hasta un cuarto de almacenamiento al final del pasillo. Estaba lleno de escritorios rotos y olía a polvo viejo. Me dejó en el suelo sin pensarlo 2 veces. Mi cabeza tocó la puerta de madera con un ruido sordo. En ese momento, me sentí ligera. Floté hacia el techo, mirándome a mí misma desde arriba. La chica llamada Tessa estaba arrugada en el suelo, con los ojos cerrados, el rostro blanco como una sábana. Mi papá se arrodilló y me miró con muchísimo enfado. Tessa, abre los ojos ahora mismo. El cuerpo en el suelo no se movió. Mi papá dejó escapar una risa frustrada, y sus selles se posaron en la mancha cerca de mi oreja. Había goteado desde mi sien y estaba manchando mi cuello. Frunció el ceño con molestia y sacó un pañuelo de papel de su bolsillo. ¿Incluso trajiste tinta roja para que pareciera real? Qué dedicada eres, ¿no? Frotó el pañuelo contra mi oreja con fuerza. El papel áspero lastimó aún más mi piel, haciendo que la marca se esparciera aún más. ¡Qué mal! Eres igual a tu inútil madre, siempre usando estos trucos patéticos. Arrugó el pañuelo manchado y me lo tiró a un lado. Bien, quédate aquí entonces. A ver cuánto tiempo puedes mantener esto. Se puso de pie, se limpió el polvo de las manos y salió. Mi alma flotaba cerca del techo, gritándole que se detuviera. ¡Papá! ¡Eso no es tinta! ¡Estoy muy herida!
¡Papá! ¡Me duele mucho la cabeza! ¡Por favor, ayúdame! Pero él no podía oírme. Solo me dio la espalda mientras se alejaba. Escuché pasos apresurados en el pasillo. Era la señorita Sterling. Sostenía una pila de hojas en blanco, usándolas como excusa para acercarse al cuarto. Se asomó por la pequeña ventana de cristal de la puerta, con el ceño fruncido. «¿Tessa? ¿Puedes oírme?» Golpeó suavemente la madera. La versión de mí en el suelo permaneció inmóvil. Una nueva gota oscura se deslizó desde el lóbulo de mi oreja hasta mi cuello blanco. El rostro de la señorita Sterling palideció y extendió la mano hacia la manija. «Señorita Sterling, ¿qué está haciendo?» La voz fría de mi papá retumbó desde el otro extremo del pasillo. Dio un respingo, retirando la mano al instante. «Señor Barrick, yo simplemente no creo que Tessa se vea bien. Ella está bien». Mi papá se acercó a paso firme y la apartó a un lado. «Déjela en paz. La única manera de curar su pereza es dejarla sola por un rato». Sacó un pesado llavero de su cinturón y buscó la llave de bronce. «Pero hoy hace muchísimo frío y ahí no hay calefacción», suplicó la señorita Sterling. La cerradura hizo clic al cerrarse. Una vez que tenga suficiente frío, encontrará la energía para despertarse y terminar su trabajo. Sonó el timbre de fin del examen. El pasillo estalló al instante con el ruido de los estudiantes comparando respuestas. Mi alma flotó fuera del cuarto de almacenamiento, observando a mi papá de pie cerca de la oficina. Mi hermano menor, Tyler, se acercó y le entregó un café caliente. «Te ves cansado, papá. Toma algo caliente». Tyler le dedicó una sonrisa brillante y perfecta. Mi papá tomó el vaso, y el hielo de su rostro se derritió. «Al menos tú eres responsable, Tyler. ¿Terminaste ese último problema de matemáticas?» «Sí, lo revisé 2 veces. Estoy bastante seguro de que obtuve la máxima nota». Tyler se apoyó en el brazo de mi papá, actuando como el hijo perfecto. «Bien. No como ese fracaso de ahí adentro, fingiendo dormir en cuanto el reloj empezó a correr». Mi papá dio un sorbo de café, mirando con furia hacia el cuarto de almacenamiento. Tyler siguió su mirada, con un destello de triunfo bailando en sus ojos. «No te enojes demasiado con ella, papá», dijo Tyler, con la voz destilando una falsa preocupación. «Tessa probablemente no durmió bien. La he atrapado leyendo en su teléfono bajo las sábanas muchísimas veces». Esa mentira dio en el clavo a mi papá. Su rostro se oscureció al instante. Lo sabía. Esas ojeras no eran de estudiar. Golpeó su vaso de café contra un escritorio cercano. Le quité la cerradura de la puerta, y todavía encuentra maneras de andar a escondidas. Increíble. De pie junto a ellos, mi alma sintió una ola de amargura. Recordé la noche en que me quitó la cerradura. Lo habían ignorado para un ascenso y había vuelto a casa buscando un objetivo. Abrió mi puerta de golpe y me vio cabeceando sobre mi tarea. Sin decir una palabra, agarró su caja de herramientas y desatornilló la cerradura mientras yo observaba llorando. «Ya no tienes privacidad en esta casa», me había gruñido. «A ver si intentas ser perezosa con la puerta abierta de par en par». No había llorado esa noche. Solo me quedé mirando la parte interior de mis brazos. Estaban cubiertos de pequeñas marcas rojas causadas por mis pellizcos. Algunas estaban secas, otras muy rojas. Para ocultar el cansancio extremo, había empezado a lavarme la cara con agua helada. Pero cuando mi papá me vio, decidió que estaba buscando excusas para no hacer nada. Intentando actuar como una niña rebelde, ¿eh? Me había dado un regaño tan fuerte que me asustó mucho, y luego me quitó el teléfono. Después de eso, ni siquiera tenía una alarma para despertarme. Solo tenía que esforzarme mucho más. Incluso ahora, en este estado, no lo odiaba. Sabía que estaba estresado. Sabía que criar a 2 hijos solo era difícil. Solo desearía haber podido demostrarle que no estaba siendo perezosa. El intercomunicador anunció que el edificio iba a cerrar por la tarde. Los estudiantes se marcharon, dejando los pasillos con un silencio inquietante. El cuarto de almacenamiento era un congelador, y el cuerpo en el suelo se estaba poniendo rígido. El sol estaba en su punto más alto, pero no podía entrar por la ventana medio tapiada. Mi alma llevaba la cuenta del tiempo. Habían pasado 3 horas desde que caí. La oportunidad de oro para tratar un colapso médico grave se había cerrado de golpe hacía mucho tiempo. El haz de luz de una linterna cortó el pasillo en penumbra. El viejo guardia de seguridad estaba haciendo su ronda final. La luz barrió la ventana del cuarto de almacenamiento y se detuvo en el suelo. Iluminó mi mano, pálida, fría y aferrando un trozo destrozado de mi permiso de examen. El guardia entrecerró los ojos a través del cristal. «¿Hola? ¿Hay algún estudiante ahí?»
Golpeó el cristal y tomó su radio. ¿Recepción? Tengo a un estudiante en el cuarto de almacenamiento del tercer piso. No se mueve. Mi alma se abalanzó hacia la ventana desesperada. Por favor, abre la puerta. Ayúdame. La radio crujió con estática. Luego, se escuchó la voz de mi papá, fría y autoritaria. La chica en el cuarto de almacenamiento está castigada. Déjela. El guardia dudó. Pero, señor Varick, está en una posición muy extraña. Tal vez debería ir a revisarla. Dije que la deje. Nadie abre esa puerta hoy. La voz de mi papá se elevó, sin dejar lugar a discusiones. Necesita reflexionar sobre su comportamiento. Un poco de tiempo a solas no la dañará. El guardia suspiró y apagó su linterna. Lo que usted diga, jefe. La cafetería frente a la escuela estaba bulliciosa. Como era el final de los exámenes, mi papá había invitado a Tyler a una buena comida. La mesa estaba cubierta con los platos favoritos de Tyler: costillas, camarones fritos y papas fritas cargadas. No había nada allí que me gustara. Toma, Tyler, come. Necesitas recargar energías después de ese ejercicio mental. Mi papá peló un camarón y lo puso en el plato de Tyler. Gracias, papá. Tyler sonrió y empujó una costilla hacia mi papá. Tú también deberías comer. Trabajaste duro supervisando hoy. Mientras consigas el primer puesto, todo vale la pena. Mi papá miró a Tyler con puro orgullo. Cuando salgan los resultados, si eres el número 1 de tu grado, te daré lo que quieras. Tyler se tocó la barbilla pensativo. Quiero ir a Disney World. Todos los demás ya han ido. Hecho. Iremos la próxima semana, prometió mi papá, y su rostro se iluminó con una extraña sonrisa. Mi alma estaba en la esquina de la mesa, mirándolos. El frío parecía filtrarse en mi espíritu. Recordé la nota en mi bolsillo, un contrato que me había escrito a mí misma. Había prometido quedar entre los mejores 50 si papá tan solo me devolvía la cerradura de mi puerta. Ese papel ahora estaba empapado por el accidente. La tinta se había corrido hasta quedar irreconocible. Nunca llegaría a mostrárselo. Después de almorzar, mi papá volvió a la escuela para calificar los exámenes. Los profesores estaban todos reunidos en la sala de maestros, el aire lleno del rasgueo de los bolígrafos rojos. Mi papá estaba calificando los exámenes de literatura inglesa. Avanzaba rápido hasta que llegó a una hoja completamente en blanco. El nombre en la parte superior estaba escrito con letras temblorosas y apenas legibles. Tessa Varick. Había usado hasta la última gota de mis fuerzas para escribir mi nombre antes de colapsar. Mi papá se quedó mirando la página en blanco, con un músculo de la mandíbula contrayéndose. No solo perezosa, sino desafiante ahora, murmuró. Apretó su bolígrafo rojo con tanta fuerza que pensé que se rompería. ¿Todo bien, Arthur? Pareces a punto de explotar. El jefe del departamento se inclinó para mirar. Vaya, ni una sola palabra en el ensayo. Esa es una forma audaz de reprobar. Es solo mi malagradecida hija, escupió mi papá. Agarró el bolígrafo rojo y trazó una enorme X a lo largo de toda la página. La tinta traspasó hasta la parte posterior del papel. Esta vez ha ido demasiado lejos. Tomar siestas en clase es una cosa, pero esto es un insulto. Empujó su silla hacia atrás, las patas chirriando contra la baldosa. Voy a resolver esto de una vez por todas. Agarró el examen reprobado y salió furioso de la sala de maestros. El viento en el pasillo azotó su abrigo, a la par del fuego en sus ojos. Eran las 4 p.m. El sol comenzaba a ocultarse. El pasillo fuera del cuarto de almacenamiento estaba envuelto en sombras. Mi papá no se molestó con la llave al principio. Golpeó la puerta con fuerza. Tessa, el sol se está poniendo. ¿Ya terminaste con tu pequeña siestecita? Silencio. Se quejó. Metió la llave en la cerradura y abrió la puerta de golpe. El olor a encierro y aire estancado salió deprisa. Mi papá entró a paso firme, sosteniendo el papel marcado en rojo como si fuera un arma. Levántate y mira esta patética excusa de examen. Luego, se detuvo a mitad de la frase. Yo todavía estaba en el mismo lugar exacto, en la misma posición exacta que hace 4 horas. ¿De verdad sigues jugando a esto? La luz de la tarde entraba en la habitación en un ángulo agudo. Las motas de polvo bailaban en el aire sobre mi cuerpo. Estaba acurrucada de una manera que parecía dolorosa y poco natural. Mis dedos estaban aferrados fuertemente a mi permiso. Mis uñas se habían vuelto de un tono pálido enfermizo, clavándose en mis palmas. La marca oscura en el suelo se había secado, adquiriendo un color óxido oscuro y costroso. Mi papá se acercó y movió mi rígida pierna con su zapato. ¿Qué es esto?
¿Algún tipo de arte escénico? Enrolló el examen en forma de tubo y me tocó el hombro con él. ¿Crees que poner un poco de tinte rojo en el suelo me va a impedir hacer que reescribas esto 100 veces? Sin respuesta. No me inmuté, no respiré. Tessa, mi paciencia se ha acabado. Su voz era un tono sordo de enojo contenido. Levántate, ahora mismo. Ve a mi oficina y termina este examen. Se agachó para agarrarme del brazo. En el segundo en que su piel tocó la mía, se congeló. Mi piel no solo estaba fría, estaba como el hielo. Mi extremidad estaba rígida. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan fría? Retiró la mano de un tirón. Un destello de pánico cruzó su rostro. Pero su terquedad volvió a tomar el control rápidamente. Por supuesto que estás fría. Has estado acostada en un piso de concreto en pleno invierno. Se enderezó, torciendo el labio. Este teatrito para dar lástima no va a funcionar. Aunque tengas muchísimo frío, vas a terminar ese trabajo. La señorita Sterling pasó por casualidad junto a la habitación. Miró hacia adentro, y sus ojos se abrieron de par en par. Los papeles que llevaba se resbalaron de sus manos, esparciéndose como nieve. Un grito desgarrador atravesó el pasillo. Se cubrió la boca con las manos, señalando la mancha oscura en el suelo. «¡Ay no, señor Varick! Hay una mancha inmensa. Deje de exagerar. Es solo algo de tinta que trajo para fingir una lesión». Mi papá frunció el ceño, con los ojos endurecidos. «Los niños de hoy en día harán cualquier cosa para librarse de un examen. Eso no es tinta, es una herida. Conozco la diferencia». La señorita Sterling estaba temblando, retrocediendo hacia el pasillo. «Voy a llamar a la enfermera. Voy a llamar al doctor Miller». El doctor Miller llegó un minuto después, corriendo tan rápido que su bata de laboratorio ondeaba. Irrumpió en la habitación y cayó de rodillas a mi lado. Buscó el pulso mientras mis segundos pasaban. Las manos del doctor Miller empezaron a temblar incontrolablemente. Me levantó el párpado y alumbró mi ojo con una linterna. «Doctor Miller, no la ayude con esta actuación», dijo mi papá, cruzándose de brazos. «Probablemente esté conteniendo la respiración. Ella está bien». El doctor Miller levantó la vista, con los ojos llorosos y llenos de horror. Apartó de un manotazo la mano de mi papá, cuando éste intentó empujarme de nuevo. «Señor Varick, ¿una actuación? ¿Está perdiendo la cabeza?» Su voz se quebró, resonando en la habitación vacía. Sus pupilas no responden. Su cuerpo ya no tiene signos vitales. Usted encerró a una niña con un colapso médico muy severo en un armario durante 4 horas. El examen reprobado se deslizó de los dedos de mi papá y golpeó el suelo. Desde el techo, lo observé todo. Vi cómo el papel aterrizó justo al lado de mi mano congelada, la enorme X roja mirando hacia arriba como una sentencia. Vi cómo los pies de mi papá dieron un paso atrás, luego otro, hasta que su espalda chocó contra la pared de metal. Vi sus manos, esas manos que siempre habían sabido cómo castigar y nunca cómo consolar, colgar inertes a los lados de su cuerpo por primera vez en mi vida. No sentí satisfacción, solo frío. Un frío que ya no tenía nada que ver con el cuarto de almacenamiento. El doctor Miller presionó 2 dedos contra mi cuello durante un segundo eterno. Luego soltó el aire con un sonido que no era un suspiro ni un grito, sino algo entre los dos. Tomó su radio con una voz que intentaba ser calmada y fracasaba en cada sílaba. «Necesito una ambulancia en el 3er piso. Código azul. Paciente adolescente, femenina. Posible hemorragia intracraneal. Hipotermia severa. Tiempo de evolución. Aproximadamente 4 horas. 4 horas. Lo dijo como si fueran 4 minutos, pero los dos sabíamos que eran 4 horas demasiado tarde. La señorita Sterling estaba en el marco de la puerta, con los brazos apretados alrededor de su propio cuerpo. Sus ojos saltaban entre mi cuerpo en el suelo y mi papá pegado a la pared. Mi papá seguía mirando la X roja en el papel. No miraba hacia mí. No podía. «Papá». Intenté llamarle desde el techo. Mi voz no llegó a ningún lado. «Sé que creías que era verdad. Sé que estás asustado». Pero incluso pensando esas palabras, otra parte de mí recordaba el compás hundiéndose en mis muslos, el aceite de menta quemando mis ojos, el sonido de la cerradura siendo arrancada de mi puerta. Y esa parte no encontraba la misma generosidad. El pasillo empezó a llenarse. Primero la enfermera del colegio, que puso la mano en mi mejilla y la retiró como si hubiera tocado algo prohibido. Luego 2 profesores que se quedaron paralizados en la entrada. Y luego llegó Tyler. Mi hermano menor se abrió paso entre los adultos con esa facilidad que siempre había tenido.
Cuando vio mi cuerpo en el suelo, su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión, como alguien que hojea un libro buscando la página correcta. Sorpresa, algo que podría haber sido miedo, y luego una máscara de dolor que se instaló con demasiada precisión para ser completamente real. «Tessa, ¿qué le pasó a mi hermana?» Su voz sonó exactamente como debía sonar. Mi papá se despegó de la pared. Lo vi hacer ese movimiento que siempre hacía cuando algo lo amenazaba: cuadrarse los hombros, elevar la barbilla, convertir el miedo en autoridad. Hay una situación médica siendo atendida. Todo el mundo fuera del pasillo. Era el decano de estudiantes incluso en esto. «Arthur». El doctor Miller se puso de pie, y su voz no tenía nada de la deferencia habitual. Era plana. Era clínica. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Tessa consciente? Esta mañana. Durante el examen. Alrededor de las 11. Son las 4:15. No apartó los ojos de él. ¿Y en todo ese tiempo nadie revisó si estaba bien? Yo asumí que... ¿Asumió? La palabra cayó sola. Mi papá abrió la boca. La cerró. Y en ese silencio vi algo que nunca había visto en él. El momento exacto en que un hombre entiende el tamaño de lo que hizo, no porque alguien se lo diga, sino porque ya no hay manera de mirarlo de ninguna otra forma. La ambulancia llegó en 7 minutos. Los paramédicos entraron con una camilla y palabras técnicas que llenaron el cuarto por primera vez con algo que no fuera polvo y olvido. Le pusieron un oxímetro a mi dedo, y uno de ellos miró el número sin decir nada, lo cual era peor que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Mi alma los siguió cuando sacaron la camilla al pasillo. Los estudiantes se habían arremolinado en las ventanas con los teléfonos levantados. Mateo, el chico que esa mañana intentó advertirle al doctor Miller, se apartó del vidrio y apoyó la frente contra la pared. Sus hombros temblaban. «No llores», pensé. «Tú lo intentaste». Tyler estaba junto a la ventana también, pero no lloraba. Miraba la camilla con una expresión que solo yo podía leer porque era mi hermano y llevaba años estudiando sus máscaras. No era tristeza. Era el mismo destello calculador que había visto esa mañana cuando le mintió a papá sobre el teléfono. «¿Por qué, Tyler? ¿Qué te hice yo?» Él no podía oírme. El hospital quedaba a 11 minutos. Lo sé porque los paramédicos lo mencionaron en voz alta, como datos para un informe. En esos 11 minutos escuché términos que había buscado en internet una vez, después de que la señorita Sterling le dijera a papá que me llevara al médico. Hematoma subdural, presión intracraneal elevada, ventana terapéutica. Esa última frase la pronunciaron con el tono que se usa para hablar de algo que ya pasó. La ventana terapéutica eran las primeras 2 horas tras una hemorragia cerebral. Habían pasado 4. Mi papá llegó 10 minutos después que la ambulancia. Venía solo, la corbata todavía perfectamente anudada, los zapatos todavía brillantes. Una enfermera lo interceptó en la sala de espera y le habló en voz baja. Vi cómo él asentía, 1 vez, 2 veces, con la cara de quien procesa información administrativa. Y luego vi el momento en que las palabras dejaron de ser información y se convirtieron en otra cosa. Se sentó en una silla de plástico naranja. Arthur Barrick, el hombre que jamás se sentaba en sillas de plástico naranja, se sentó. Y se quedó mirando el suelo con esa fijación que yo conocía bien, la mirada de quien está contando el costo de algo y descubre que no tiene suficiente para pagarlo. La joven médica de turno salió de la sala y caminó hacia él con el paso firme de quien ya ha tenido esta conversación demasiadas veces. Se sentó a su lado. Abrió la boca. Y en ese instante, algo cambió en el aire. Un umbral. Yo lo sentí desde donde flotaba, el momento preciso en que una historia deja de poder regresar al punto donde empezó. La médica habló durante 3 minutos. Mi papá no interrumpió ni una sola vez. Él, que interrumpía a todo el mundo, que nunca dejaba terminar una frase que no le gustara. Se quedó sentado con las manos sobre las rodillas y escuchó cada palabra como si fuera un golpe que merecía recibir de pie, pero que sus piernas ya no podían sostener. Cuando ella terminó, hubo silencio. ¿Hay algo que pueda hacerse?, preguntó mi papá. Su voz sonó extraña, más pequeña. Estamos haciendo todo lo posible. La médica se puso de pie. Pero necesito ser honesta con usted, señor Barrick. El tiempo que pasó sin atención fue determinante. Las próximas horas dirán mucho. Lo dejó solo en esa silla naranja. Mi alma flotó hacia él, y me quedé mirándole la cara. Era la cara de un hombre que había construido toda su identidad sobre tener razón, y que acababa de descubrir que tener razón no era suficiente protección contra nada.
Quise sentir algo limpio, algo simple. Quise odiarlo o perdonarlo. Pero lo que sentí fue más complicado que cualquiera de las dos cosas. Lo vi, por primera vez, como alguien que también estaba roto, y eso no lo absolvía de nada, pero lo hacía real de una manera en que nunca lo había sido para mí. Papá, yo nunca fui perezosa. Le hablé desde el aire. Tenía una enfermedad. Solo quería que lo supieras. Un médico mayor entró al pasillo cargando una tableta. Se detuvo frente a mi papá y le extendió la mano. Soy el doctor Okafor, jefe de neurología. ¿Puedo sentarme? Mi papá asintió. El doctor Okafor era un hombre de unos 50 años, con el cabello completamente gris y unos lentes de armazón delgada que le daban un aire de alguien que ha visto suficiente como para no apresurarse. Se sentó sin aspavientos, puso la tableta sobre sus rodillas y habló sin rodeos. Su hija tiene un hematoma subdural severo causado por el golpe en la sien. El sangrado interno ejerció presión sobre su cerebro durante horas. Estamos estabilizándola, pero quiero que entienda algo con claridad. Hizo una pausa. El daño prolongado no siempre es visible en las primeras horas. Cuando Tessa despierte, si despierta, necesitaremos evaluar qué funciones fueron afectadas. Si despierta. Esas dos palabras flotaron en el aire de la sala de espera como una cosa con peso propio. Mi papá cerró los ojos. ¿Qué tipo de funciones? Memoria, movilidad, lenguaje. Necesitamos esperar para saberlo. El doctor Okafor no suavizó nada. No era crueldad, era respeto. Le estaba hablando como a un adulto que merecía la verdad aunque le doliera. Pero hay algo más que necesito preguntarle, señor Varick, y le pido que me responda con honestidad. ¿Tessa tenía alguna condición médica preexistente? ¿Algo que pudiera explicar los episodios de pérdida de conciencia que mencionaron sus colegas? Mi papá abrió la boca. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Dudó. Porque la respuesta era sí. La respuesta siempre había sido sí, y él lo sabía, y los dos lo sabíamos, y la señorita Sterling lo sabía, y la maestra del año anterior lo sabía, y yo lo había sabido desde los 12 años cuando empecé a quedarme dormida en mitad de las frases y despertar sin recordar haber cerrado los ojos. No que yo sepa, dijo mi papá. El doctor Okafor lo miró durante un segundo que duró más de lo normal. Luego anotó algo en su tableta y se puso de pie. Voy a hablar con el equipo. Le avisaremos en cuanto haya novedades. Cuando el médico se alejó, mi papá se quedó mirando sus propias manos durante un largo rato. Fue entonces cuando llegó la señorita Sterling. Venía directo del colegio, todavía con su ropa de trabajo, con el bolso colgado del hombro y una carpeta bajo el brazo. Se sentó 2 sillas más allá de mi papá sin decir nada al principio. Luego abrió la carpeta y sacó una hoja. Señor Varick. Su voz era tranquila, controlada. La voz de alguien que había estado preparando este momento desde esa mañana. Esto es el historial de observaciones que hice sobre Tessa durante el último semestre. Fechas, situaciones, lo que reporté y a quién. Mi papá miró la hoja pero no la tomó. También hice una búsqueda esta tarde. La señorita Sterling puso otra hoja encima. Narcolepsia juvenil. Es una condición neurológica. Los síntomas incluyen somnolencia extrema, episodios de cataplejía, pérdida de conciencia súbita bajo estrés. Hizo una pausa. No es pereza, señor Varick. Nunca lo fue. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de alguien que no tiene que decir. Era el silencio de alguien que tiene demasiado que decir y no encuentra por dónde empezar. ¿Por qué me muestra esto ahora?, preguntó mi papá con la voz plana. Porque Tessa no puede mostrárselo ella misma. La señorita Sterling cerró la carpeta. Y alguien tiene que hacerlo. Mi alma descendió hasta quedar casi al nivel del suelo, flotando entre las 2 sillas vacías que los separaban. Nunca había tenido un aliado así. Nunca había tenido a alguien que tomara lo que yo no podía decir y lo dijera de todas formas. Gracias, pensé. Gracias, señorita Sterling. Mi papá tomó las hojas, las leyó despacio, más despacio de lo que yo lo había visto leer cualquier cosa. Y mientras leía, algo fue ocurriendo en su cara, algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía a la primera grieta en una pared que lleva años sin fisuras. No dijo nada cuando terminó. Dobló las hojas con cuidado y las metió en el bolsillo interior de su saco. Se puso de pie. Voy a hablar con el médico, dijo. La señorita Sterling asintió. Lo vio alejarse y luego miró hacia la sala donde yo estaba, aunque no podía verme.
aunque para ella yo era solo un cuerpo conectado a máquinas al otro lado de un vidrio. Pero me miró como si pudiera. Desde donde flotaba, la miré de vuelta. Y fue en ese momento, mientras mi papá caminaba hacia la sala de neurología con las hojas dobladas sobre su corazón, y la señorita Sterling guardaba silencio con la paciencia de alguien que sabe que las batallas importantes no se ganan en un solo instante, fue en ese momento exacto cuando sentí algo que no había sentido en todo el día. Una grieta de luz. Pequeña, casi invisible, pero ahí. ¿Y si todavía no termina aquí? Pensé. Y el pensamiento se quedó flotando en el aire del hospital, como una pregunta que todavía no tenía respuesta, pero que tampoco estaba dispuesta a desaparecer. ¿Y si todavía no termina aquí? La grieta de luz no desapareció. Se quedó ahí, quieta, mientras el hospital seguía funcionando a su alrededor, con esa indiferencia eficiente que tienen los hospitales, los carritos de medicamentos rodando por los pasillos, las voces en los intercomunicadores llamando a médicos por sus apellidos, las puertas abriéndose y cerrándose sin drama. Y yo seguía flotando, sin saber si lo que sentía era esperanza o simplemente el último destello de algo que se estaba apagando. El doctor Okafor recibió a mi papá en una pequeña sala adjunta a la unidad de neurología. Había un escritorio, 2 sillas y una pantalla donde aparecían imágenes que yo reconocí aunque nunca me habían explicado. Los cortes transversales de un cerebro, el mío, con una mancha oscura que se extendía como una sombra sobre el lóbulo temporal derecho. Mi papá se sentó frente a esas imágenes y las miró durante un momento largo. «Quiero saber todo», dijo. Y esta vez no sonó como una orden. Sonó como una súplica disfrazada de orden, que era lo más cercano que Arthur Varick podía llegar a suplicar. El doctor Okafor señaló la pantalla. El impacto provocó un sangrado entre el cerebro y el cráneo. El cuerpo intenta absorberlo, pero cuando el volumen es suficientemente grande y el tiempo sin intervención es suficientemente largo, la presión daña el tejido. Pasó a la siguiente imagen. En el caso de Tessa, intervenimos tarde. Drenamos parte del hematoma hace 1 hora. Su cerebro está respondiendo, lo cual es una buena señal. Pero el daño acumulado durante esas 4 horas es algo que solo el tiempo va a revelar. ¿Va a despertar? Es probable. Pero no puedo decirle cuándo ni en qué condiciones. Mi papá sacó las hojas del bolsillo. Las desplegó sobre el escritorio del médico con una calma que le costaba. La maestra de mi hija me dio esto esta tarde. Narcolepsia. ¿Es posible que Tessa tuviera esto sin que yo lo supiera? El doctor Okafor tomó las hojas y las revisó brevemente. Luego las dejó sobre el escritorio y miró a mi papá con esa paciencia de quien no necesita apresurarse para decir algo importante. No solo es posible. Basándonos en lo que describieron sus colegas esta tarde, lo que describió la señorita Sterling en ese documento, y lo que veo en el historial que nos proporcionó la escuela, diría que es casi seguro. Hizo una pausa. La narcolepsia juvenil frecuentemente pasa desapercibida porque sus síntomas se confunden con falta de disciplina o de sueño. Los niños que la padecen suelen ser castigados en lugar de diagnosticados. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Mi papá no respondió, pero vi cómo sus manos, sobre el escritorio, dejaban de estar quietas. Los dedos se doblaron lentamente, como si estuviera agarrando algo que no estaba ahí. Voy a solicitar los estudios correspondientes en cuanto Tessa esté estable, continuó el doctor Okafor. Si el diagnóstico se confirma, hay tratamientos. Buenos tratamientos. Ella podría tener una vida completamente normal. Una pausa más. Con el apoyo adecuado. Las últimas 3 palabras las pronunció sin levantar la voz, sin señalar, sin acusar, pero cayeron en la sala como piedras en agua quieta. Mi papá dobló las hojas de nuevo. Se las guardó en el bolsillo. Se puso de pie, le agradeció al médico con un apretón de manos breve y salió al pasillo. Lo seguí. Se detuvo frente a la ventana de la sala donde yo estaba. A través del vidrio se veía mi cuerpo conectado a monitores, con una vía en el brazo y electrodos en la cabeza. Era extraño verme desde afuera. Era extraño ver lo pequeña que parecía esa chica, lo joven, lo indefensa, y pensar que mi papá había mirado esa misma fragilidad durante 16 años y había decidido que era debilidad. Él puso una mano sobre el vidrio. No dijo nada, pero me quedé a su lado porque era lo único que podía hacer. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Lo miró. Era Tyler. «¿Cómo está?», preguntó Tyler al otro lado de la línea. Su voz era suave, medida, exactamente preocupada. «Estable por ahora». Mi papá no apartó los ojos de mí. «¿Dónde estás?» «En casa. Papá,
¿Necesitas que vaya? No, quédate. Hubo una pausa breve. ¿Sabes ya qué pasó exactamente? Y aquí fue donde ocurrió algo que no anticipé. Mi papá cerró los ojos un momento antes de responder. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que yo reconocí porque era el gesto que hacía cuando estaba ordenando sus pensamientos antes de decir algo que no quería decir. Sí, dijo. Ya sé lo que pasó. Nada más. Tyler esperó, y cuando entendió que no habría más, dijo que llamaría más tarde y colgó. Mi papá bajó el teléfono lentamente. Y yo vi en su cara algo que no esperaba ver hasta mucho más tarde, si es que lo veía alguna vez. La expresión de alguien que acaba de escuchar su propia voz desde afuera y no le ha gustado lo que oyó. La señorita Sterling apareció al fondo del pasillo. Traía 2 vasos de café de la máquina expendedora y caminó hacia mi papá con paso tranquilo, sin anunciar nada, sin hacer aspavientos. Le ofreció uno de los vasos en silencio. Mi papá lo tomó. ¿Cuánto tiempo lleva observando a Tessa?, preguntó él, mirando el café. Desde septiembre. La señorita Sterling se apoyó en la pared junto a él. Presenté 3 reportes escritos a coordinación. Solicité 2 reuniones con usted. Las 2 fueron canceladas. Mi papá no lo negó. Lo sé. No se lo digo para acusarlo. La señorita Sterling miró hacia la sala a través del vidrio. Se lo digo porque Tessa merece que alguien sepa la verdad completa. No a medias. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no es incómodo sino necesario. El que ocupa el espacio que las palabras equivocadas llenaron durante demasiado tiempo. Voy a hablar con el fiscal del distrito mañana por la mañana, dijo mi papá finalmente. La señorita Sterling lo miró. Antes de que alguien más lo haga, añadió él. Y en esas palabras no había arrogancia ni cálculo. Había algo que, en Arthur Barrick, era casi revolucionario. Rendición. Desde el aire, yo los observé a los 2 frente al vidrio. El hombre que me había fallado y la mujer que no lo había hecho. Los 2 mirando hacia adentro, hacia ese cuerpo pequeño y quieto que era yo y que todavía, contra todo pronóstico, seguía peleando en silencio. No paren, pensé. Todavía no paren. Los monitores al otro lado del vidrio emitieron un pitido. Luego otro. Una enfermera entró corriendo a mi sala y llamó al doctor Okafor por el intercomunicador. Mi papá se tensó. La señorita Sterling dio un paso hacia el vidrio, pero el doctor Okafor entró a la sala con calma, revisó la pantalla, revisó mis signos y luego giró hacia la enfermera con una expresión que no era alarma. Era otra cosa. Salió al pasillo y miró a mi papá directamente. Sus ondas cerebrales están cambiando, dijo. Tessa está intentando despertar. Mis ondas cerebrales estaban cambiando. Lo sentí antes de entenderlo. Como cuando uno emerge de un sueño muy profundo y el mundo todavía no tiene bordes claros, solo presiones y temperaturas y sonidos que llegan de lejos. Sentí el frío del colchón a través de la bata. Sentí el peso del brazo conectado a la vía. Sentí el aire del hospital, seco y artificial, entrando por mi nariz. Y luego sentí dolor. Mucho dolor. En la sien derecha, en el cuello, en las manos. Un dolor que era casi bienvenido porque era prueba de que había algo que podía doler. Abrí los ojos despacio. El techo era blanco. Las luces eran fluorescentes. El doctor Okafor estaba de pie a mi derecha, con la linterna pequeña ya en la mano, y cuando me vio parpadear dio un paso hacia adelante con la misma calma con la que hacía todo. Tessa, ¿puedes oírme? Intenté responder. Lo que salió de mi garganta no fue una palabra, sino un sonido áspero, como papel lija contra madera. No hables todavía. Solo aprieta mi mano si puedes oírme. Apreté su mano. Escuché que alguien sollozaba en el pasillo. El doctor Okafor me revisó durante varios minutos sin apresurarse. Siguió su linterna con mis ojos. Me pidió que moviera los dedos de los pies, que asintiese, que parpadeara 2 veces. Fui haciendo cada cosa despacio, como aprendiendo de nuevo cómo funcionaba mi propio cuerpo. Cuando terminó, anotó algo en su tableta y asintió con la cabeza. Bien, muy bien, Tessa. Giró hacia la puerta y la abrió. Mi papá entró primero. No entró como el decano de estudiantes. No entró cuadrando los hombros ni elevando la barbilla. Entró como un hombre que ha pasado horas sentado en una silla de plástico naranja contando todo lo que no puede deshacer, y que ahora no sabe dónde poner las manos ni qué hacer con la cara. Se acercó a la cama. Se quedó de pie a mi lado mirándome, y yo lo miré a él, y ninguno de los dos dijo nada durante un momento que fue muy largo y muy necesario. Luego él extendió la mano y,
Con una torpeza que nunca le había visto, me apartó un mechón de cabello de la frente. Sus dedos eran cuidadosos, como si tuviera miedo de romper algo. Tessa. Su voz era irreconocible. Lo siento. 2 palabras, las más cortas que le había escuchado decir en mi vida, y las más costosas. No respondí, no porque no quisiera, sino porque mi garganta todavía no cooperaba, y porque a veces el silencio es la única respuesta honesta. La señorita Sterling entró detrás de él y se quedó cerca de la puerta, dándome espacio. Me miró con esa expresión tranquila que era su modo natural de estar en el mundo, y levantó levemente las comisuras de los labios. No era una sonrisa de alivio, era una sonrisa de reconocimiento, la de alguien que apostó por algo cuando nadie más lo hacía, y que no necesita que nadie se lo agradezca. Pero yo se lo agradecía igual. El doctor Okafor habló desde el pie de la cama. Vamos a hacer más evaluaciones en las próximas horas. También vamos a iniciar estudios para confirmar el diagnóstico de narcolepsia. Me miró directamente. Tessa, lo que te pasó hoy tiene un nombre. Y tiene tratamiento. Parpadeé 2 veces. Era lo más parecido a un sí que podía dar. Afuera, en el pasillo, escuché pasos que reconocí. Rápidos, livianos, calculados para sonar apresurados sin serlo del todo. Tyler apareció en el marco de la puerta. Venía con el cabello perfecto, y la expresión correcta, y los ojos recorriendo la habitación con esa velocidad que yo conocía tan bien. Sus ojos llegaron a los míos. Y ahí estaba. Ese destello. Ese cálculo que no alcanzó a esconder a tiempo. Yo lo sostuve con la mirada durante 3 segundos. Sin rabia. Sin prisa. Solo mirándolo con la claridad extraña que da haber estado al otro lado de todo y haber regresado. Tyler desvió los ojos primero. Mi papá no vio ese intercambio. Estaba mirándome a mí, todavía con la mano cerca de mi cabeza, todavía aprendiendo cómo quedarse sin hacer daño. Pero yo lo vi, y Tyler supo que lo vi, y eso, por ahora, era suficiente. Cerré los ojos un momento, no por sueño, sino por cansancio verdadero, el tipo honesto que se merece descanso. El monitor a mi lado seguía pitando con regularidad. El doctor Okafor salió en silencio. La señorita Sterling también. Solo quedó mi papá, de pie junto a mi cama, en un hospital, en una silla que esta vez eligió no abandonar.